Saludos, bienvenidos a la lectura gnóstica del Nuevo Testamento. Llegamos hoy al capítulo final de este primer evangelio, el de Mateo, número 28, la resurrección. Al final de los sábados, al amanecer del día 1 de la semana, llegó Miriam de Magdala con la otra Miriam para ver el sepulcro. El final de los sábados, en plural. Es probable que de algún modo se refiera a que quizás la Pascua que están celebrando junto con los días previos, la de los panes ácimos, comprenda evidentemente más de un sábado. Es posible. ¿Quién es el único que puede tener la respuesta a esta cuestión? Pues el mismo que ha ocasionado el misterio, el mismo que de nuevo decide únicamente identificar a la Miriam de Magdala y no a las otras dos, ocasionando un enigma imposible de descifrar para saber quién es la que acompañaba a esta y quién es la que se ausentó desde el principio de la ejecución de Jesús y por qué. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo se acercó e hizo rodar la piedra y se sentó encima de ella. Este terremoto es otro terremoto porque el primer terremoto ocurría cuando Jesús decidió liberar su espíritu de la cruz, morir. Ahora este no lo ha ocasionado este deseo, sino un ángel del Señor. ¿Qué Señor? Este modo de referirse a Dios habíamos entendido que únicamente estaba reservado para aquellos que han sido reconocidos prácticamente como sus iguales. Por ejemplo, David y según Mateo, quizás Jesús. ¿Tiene entonces Mateo el derecho de nombrar Señor a Yahvé? Él es quien escribe, él es quien decide. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. ¿Esto quién lo ve? Está Mateo presente, como siempre, en todas partes, y por temor a él, los que custodiaban temblaron y quedaron como muertos. Sabemos desde el capítulo anterior que había una guardia postrada ante el sepulcro, para evitar justamente esto, que de algún modo los seguidores de Jesús utilizasen cualquier artimaña para justificar el cumplimiento de antiguas profecías. Y el ángel tomó la palabra y dijo a las mujeres: Vosotras no temáis, porque sé que estáis buscando a Jesús, el que fue crucificado. Dios hablaba desde el Sinaí con voz de trueno. El sumo sacerdote en ese momento, Aarón, era el único que podía interpretar y traducir sus palabras. Ahora este ángel no solo habla la misma lengua que las dos Marías que se encuentran allí, la Magdalena y la otra, sino que como ser divino, al dirigirse directamente a ellas, según las antiguas costumbres aprendidas en el Antiguo Testamento, éstas podrían ser, a partir de este momento, reconocidas como divinas también. No está aquí, porque resucitó como lo había dicho: venid y ved el lugar donde yacía. La profecía se ha cumplido según el testimonio del ángel, la María de Magdala, la otra y el que escribe. Id sin demora a decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y va delante de vosotros a Galilea, allí lo veréis. He aquí os lo he dicho. Id y se lo contáis a los discípulos, que nadie sabe dónde están. Se dispersaron como el humo en el momento en que Jesús fue apresado, cuando Judas le delató, pero no os preocupéis que ahora estas dos encontrarán a los 11 que quedan. Y ellas, partiendo del sepulcro con temor y gran gozo, corrieron a dar la noticia a sus discípulos. ¿Dónde estaban estos? Nosotros no lo sabemos gracias a Mateo, que no nos lo ha contado, pero tal vez sí se lo dijo a ellas. Y he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: «Salve». Y ellas se acercaron y se postraron ante él y abrazaron sus pies. Cuando ellas van de camino a comunicar esto a los discípulos como les ha ordenado el ángel, Jesús se les aparece. Esto es lo que ellas cuentan como mínimo a Mateo. Lo importante aquí es el testimonio de que la profecía se ha hecho realidad y sobre todo de la reacción de ellas ante el Mesías. Sometimiento. Jesús les dice: no temáis, id, anunciad a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Y estas son las instrucciones de Jesús para los suyos. El informe de la guardia. Mientras ellas iban, he aquí algunos de la guardia fueron a la ciudad y anunciaron a los principales sacerdotes todo lo sucedido. ¿Cómo que algunos de la guardia? ¿Y los demás qué han hecho? ¿Dónde están?
Han decidido tal vez dividirse, unos para dar informe y otros, digo yo, para perseguir a estas mujeres que parece que saben dónde pueden encontrar a Jesús. Ah, no, que es que habían quedado paralizados. Ellos, después de reunirse y tomar consejo con los ancianos, dieron muchas piezas de plata a los soldados. Los sacerdotes conocen la noticia que les ha dicho la guardia, eso es lo que cuenta Mateo, que evidentemente todo lo sabe. Como también sabe que los sacerdotes se reúnen con el consejo y parece que deciden sobornar a los soldados. Y les dijeron: decid, vinieron sus discípulos de noche y lo hurtaron mientras nosotros dormíamos. Aquí por lo menos se aclara definitivamente que la guardia no es romana, sino judía. Una duda que surgía al interpretar el versículo literal cuando Pilatos les decía a estos: tenéis una guardia, en el capítulo anterior. Ahora los sacerdotes inventan esta coartada, aparentemente para despreciar el supuesto milagro que nos está contando Mateo. Y si esto llega a oídos del procurador, nosotros lo persuadiremos y os evitaremos problemas. Vosotros decid lo que nosotros os hemos ordenado, que los problemas del procurador ya los resolveremos desde el templo. Ellos entonces, tomando las piezas de plata, hicieron como se les había instruido, y este dicho se divulgó entre los judíos hasta hoy. Los soldados cogen el dinero y cumplen las órdenes de los sacerdotes, que el cuerpo de Jesús ha sido robado por sus seguidores. La gran comisión. Pero los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Las dos Marías, la de Magdala y la otra, ya han conseguido localizar a los 11 discípulos que quedan y decirles que deben reunirse allí donde el Maestro ha indicado. Y al verlo lo adoraron, aunque algunos dudaron. Bueno, estamos llegando al final de este evangelio. ¿Qué tipo de gente ha cogido este señalado de Dios para que se conviertan en sus discípulos? Debemos tener en cuenta que no tenemos ningún testimonio de que estos le vieran morir. No estaban en Jerusalén. Los únicos testigos de su muerte, en principio, según Mateo, que todo lo sabe, son las dos Marías, la de Magdala y la otra, y José de Arimatea, que no le ha visto morir, pero ya le ha visto muerto. Ahora tenemos a sus favoritos que le han visto multiplicar panes y peces para alimentar a miles, caminar sobre las aguas, anunciar su propia muerte y resurrección, y dudaron. Entonces Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ahora ya Jesús se presenta ante sus discípulos como un ser totalmente poderoso, aquí y allí. Id pues, discipulad a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Id pues vosotros, que no entendéis ni una parábola de las que yo os cuento, y divulgad mi palabra, y sacramentad a los que quieran seguirme. En el nombre del Padre, con el que deberíamos identificar a Dios, del Hijo, que es como Él se ha presentado siempre, y del Espíritu Santo. ¿Cuál es este Espíritu Santo? Este Espíritu al que hay que honrar divinamente. Pues esto nos hace dudar de que lo que interpretamos como Padre e Hijo sea eso que creemos. De las tres figuras, únicamente una recibe la categoría de santo. Por lo tanto, esta inequívocamente es la divina. Entonces, ¿cuál es el Padre y el Hijo? El Hijo es Jesús, porque así se ha referido a sí mismo a lo largo del Evangelio de Mateo. El Hijo. ¿El Hijo de quién? El Hijo del hombre. Y no hay hijo sin padre. Luego, el Padre debe ser el hombre. ¿Qué hombre? Al único al que ha hecho referencia de descendencia, David. Esta, para mí, es la interpretación literalmente más lógica de esta fórmula a partir de lo que hemos interpretado en este Evangelio de Mateo. Solo así tienen coherencia sus palabras. Su potestad le ha sido dada en el cielo y en la tierra, decía en el versículo anterior. La potestad de la tierra es la del rey. Solo alguien que descienda de reyes puede reinar, y para hacerlo debe ser elegido por un Dios. Ahí están las tres figuras: el Padre del que desciende, Él, el Hijo, el que se coronará, y el Espíritu Santo, el responsable de que todo ocurra, de que todo exista, enseñándoles a guardar todas las cosas que os mandé.
He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los siglos. Las cosas que hay que guardar es la ley escrita. Yo, el divino, en mayúsculas, el que ya no es solo hombre, sino Dios, estoy con vosotros y soy inmortal. Así queda confirmado para que no haya duda de su veracidad por el puño y letra de Mateo. Gracias por vuestra compañía. Un saludo.